dado. Ahora sí vamos a permitir que bajen los niños mientras nosotros nos preparamos aquí para recibir la palabra del Señor. Mientras los niños bajan, yo voy a solicitarles a ustedes que me acompañen buscando en sus Biblias el libro de Mateo, y vamos a ir directamente hasta el capítulo 6. Vamos a ver en el capítulo 6 vamos a ir hasta el versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Bien, vamos a leer la palabra que a la letra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Señor Dios, queremos darte muchas gracias por la maravillosa oportunidad que tenemos de estar delante de ti. Y en esta ocasión, Señor, para exponer y para ser expuestos, para exponernos a tu palabra, queremos pedirte, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad, que nos ayude, que nos fortalezca, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en esta búsqueda de tu consejo. Que tu voluntad, Señor, revelada en tu palabra, pueda ser recibida por nosotros y podamos, Dios, tener entendimiento y podamos, Señor, llegar a amar tu palabra, a desearla como niño recién nacido anhela su alimento. Como aguas en el desierto anhelan la lluvia, nosotros anhelemos tu consejo, tu palabra, tus estatutos, tus mandamientos, de manera, oh Dios, que podamos vivir conforme a lo que ella nos dicta. Mira, Señor, que el predicador no sea un obstáculo en esta hora por sus limitaciones para exponer tu palabra, sino que el mismo Espíritu Santo, pueda guiar todo cuanto traerá en este día. Por Jesucristo, amén, amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar, una notita es que estamos viendo cómo el Señor nos ayuda a conformar un equipo para la educación cristiana de los niños, para la clase bíblica. Hasta ahora tenemos a la hermana Sigrid y la hermana Daddy. Han estado trabajando. La hermana Elaine estaba ayudando, pero está en un proceso de embarazo y no puede por el momento. Y la hermana Andrea también ha mostrado interés y ha ayudado en ocasiones. Quisiéramos, hermanos, hacer un equipo por lo menos de 6 personas que puedan estar dispuestas para un entrenamiento, una capacitación, y puedan ayudar con la formación de los niños. Nos gustaría mucho si pudiéramos contar con un varón,
con un hermano también como parte del equipo. Así que acérquense a la hermana Sigrid, déjenle saber su interés, porque hay mucha necesidad, hermanos, en esa área. Bien, mis hermanos, ustedes recuerdan, nosotros hemos estado hablando acerca de unos temas desde enero que hemos identificado como aquellas cosas que nos van a permitir llegar a ser o llegar a tener una vida exitosa, una vida que de alguna manera nos satisfaga, nos haga sentir plenos, completos, pueda cultivarse en nuestra vida o nuestra vida como una vida de gozo, no seamos personas amargadas, personas con sentido, una vida con sentido, con propósito. Y en esos temas hemos tratado muchos aspectos, inclusive hemos hablado de cómo para lograr tener una vida que cumpla las expectativas de Dios, porque fuimos caminando y en el camino vimos que solamente una vida exitosa es una vida que cumpla con los estándares de Dios, que sea de acuerdo al modelo, al diseño, a lo que Dios estableció. Dios, hemos visto, creador de la vida, quien diseñó el manual que permite que la vivencia humana sea correcta, sea adecuada, sea placentera, sea satisfactoria. Ese Dios, pues, ha dispuesto y creó todo para que la vida humana pueda desarrollarse. Y Él estableció, repito, el estándar. Dios colocó inclusive en el corazón de aquellos que le reciben su ley, para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Él estableció. Vimos que no hay excusa para ningún ser humano, porque veíamos en la misma Biblia cómo dice el libro de Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y que un día emite palabras a otro día, diciéndolo de noche de forma poética, y una noche a otra noche declara sabiduría, la sabiduría de Dios. O sea que viendo la creación y la naturaleza, podemos entender la grandeza de Dios, su poder, su amor, su sabiduría, su eternidad. Podemos ver su beneplácito en crear todo perfecto para que todo funcione también así perfectamente. Vimos en el libro de Romanos cómo las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas que podemos ver, por lo cual, hombre, no tienes excusas. O sea, quedamos de acuerdo todos aquí. De hecho, nadie afuera me dijo: pastor, no estoy de acuerdo, porque si yo no soy un teólogo que sé hebreo, arameo, griego y soy un doctor en teología, yo no puedo entender a Dios ni la Biblia. Nadie me dijo eso afuera. O sea que quedamos de acuerdo que con solo ver la naturaleza, el hombre debería ir a Dios, y el hombre debería descubrir su imperfección, su necesidad de Dios, darse cuenta de su rebeldía, de su pecado, que el no buscar a Dios, como explicábamos en esos meses pasados, de la forma que dice la Biblia, constituye en sí mismo eso un pecado. El no buscar a Dios. ¿Cómo se busca a Dios? Oiga, ¿cómo? No es nada más creer en Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda mi fuerza, con toda mi alma y con todo mi espíritu. Usted quiere ver a un cristiano verdadero que sigue a Dios y que estará en el reino de Dios eternamente. Es una persona así. El que busque a Dios cuando puede, cuando se acuerda, lea la Biblia, si le sobra tiempo. No hay cosas
en su vida que la antepone a Dios y a su reino y a las cosas de Dios, hermano, tiene que revisarse. O sea, a Dios tenemos que buscarlo así, de esas 5 maneras, con todo el corazón. O sea, que esté en un lugar que todo mi corazón, y dijimos lo que hay en el corazón, las emociones y los sentimientos, todo mi corazón está inclinado delante de Dios, rendido ante Dios. Que todo lo que yo sienta, desee, me interese, todo lo que es prioridad para mí, todo lo que más me emociona, todo lo que más me impresiona, tiene que ser Dios y su reino y su palabra. Nada me puede gustar, ni me puede emocionar, ni me puede interesar, ni puede ser mi prioridad, ni puede ser tener un enfoque en mi vida mayor, en mis emociones, que Dios, su reino, su palabra, su iglesia, mi vida espiritual. Si hay algo que es más que Dios, yo no le busco con todo el corazón. Y así, porque no vamos a dar ese mensaje otra vez, hermano, y así explicamos también en la mente, qué pasa en la mente, de qué tiene que estar llena nuestra mente, cómo nuestra mente se tiene que desarrollar, y no solo desarrollarse, no solo adquirir los conceptos básicos fundamentales de Dios, sino que tiene que someterse a un proceso, como dice Romanos capítulo 12 en el versículo 2, a un mejor. Muy satisfecha con eso porque ella lo dijo. Aquí hay 2 hermanas que están bajo investigación. La hermana Andrea y la hermana Miriam, porque están profetizando cosas. Entonces, hermana, hay que investigarla. La tenemos bajo sospecha a las 2. De todas maneras, hermanos, ciertamente decía que nuestra mente tiene que estar llena de su palabra. En la mente está la razón, donde están los criterios, las cosas que analizamos, que evaluamos, donde se desarrolla el discernimiento, qué es bueno, qué es malo. En la mente usted puede decidir qué bonito y qué feo, pero eso no importa, bonito, feo. Ahora, lo bueno y lo malo sí importa. Y depende de lo que esté en mi mente, es que yo voy a estar en capacidad de hacer un juicio correcto sobre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo. Si en mi mente están mis criterios, mis ideas, mis análisis, mis principios, mis valores, lo que me enseñaron, lo que dice el mundo, lo que dicen en mi pueblo, lo que me decía mi abuelita, si está en mi mente eso es lo que controla mi vida, hermano, estoy fracasado. No valemos medio centavo. Ahora, si mi mente está llena de su palabra, de sus principios, de sus mandamientos, mi mente está calificada para autodiagnosticarme yo y ver cómo voy, qué hago, evaluarme a la luz de la palabra, no de lo que me gusta, lo que yo deseo, no, de la palabra de Dios. Y mi mente está lista para decir a lo lejos, está malo y está bueno, es verdad y es mentira, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es el consejo de Dios expresado. Veíamos todo eso y veíamos también, hermanos, cómo hay batallas en el ser humano. Batallas en la mente, batallas en las emociones, hay guerras en la voluntad del ser humano. Cada día tomamos decisiones, hermano, hasta por qué lado de la cama vamos a levantarnos. Había un presidente en mi país muy famoso que le dijeron, ¿por qué usted no se ha casado nunca? Y él dijo, porque a mí me gusta levantarme de la cama por el lado que yo quiera. Entonces, si hay una persona ahí, yo no me puedo levantar por ahí, tengo que irme por acá. O sea, el ser humano tiene que tomar decisiones diarias, su voluntad.
está el deseo, lo que yo deseo y la voluntad. Y yo le decía a los hermanos aquí en esos mensajes, hermanos, usted quizá en su mente hasta puede desear algo en un momento dado que no honre a Dios. El asunto es que usted no puede convertir eso en una voluntad, una decisión de su voluntad, y después de convertirlo en eso, llevarlo a cabo y que se convierta en una obra, en una acción. Entonces, hablábamos de todos esos temas y al final terminamos el domingo pasado diciendo que era el último tema que íbamos a tratar en esa línea, cómo priorizar el reino de Dios. Antes vimos viviendo para su gloria. ¿Qué significaba vivir para la gloria de Dios? Porque hay gente que vive para su propia gloria. Hay gente que vive para... Se está comiendo una cosa, le tira una foto y lo sube al Facebook, al Instagram, a lo que sea. Porque quiere buscar la aprobación, la opinión de los demás, lo que dicen los otros. Vive a veces, no, pero no es para mi gloria, no es para que me vean. Bueno, no es eso, pero es primo de eso. Y todo lo que hace, antes consulta a la sociedad, a lo que está. Hay una persona que siempre dice, vamos, a mí me gusta eso porque eso es lo que se está llevando. Y lo hace y lo pone en su casa o lo compra. Pero ¿cómo? ¿Desde dónde? Porque una cosa se esté llevando, se esté usando, esté de moda, tiene que gustarme o yo tengo que hacerlo. No, ¿sabe la cosa? Que ¿quién es que decide lo que es la moda? En Florencia se reúnen 12, no más de ahí, moditos, y deciden el color o el primero que lo tira, todos se van por ahí, el diseño, a esta temporada, las cosas de la... Entonces la gente está pendiente a hacer lo que otro le diga que haga, lo que a otro le gusta, lo que cuando lo hace el otro va a decir, qué bonito, qué bien, qué maravilloso, eso está bien, eso me gusta. Hermano, no es que tengamos que vivir enfrentados con el otro, ¿qué es lo que le gusta? Yo hago lo contrario. No se trata de eso. Se trata de que vivir para la gloria de Dios significa que todo lo que en mi vida yo vaya a hacer honre a Dios. Glorifique a Dios, no deshonre a Dios, su gloria, su santidad, sus atributos no sean ofendidos, que cuando yo haga algo, eso promueva su reino, los principios y valores de su reino, que yo espero que el tiempo me dé para que lo veamos hoy. Entonces, mis hermanos, vivir para la gloria de Dios, decíamos, que es el fin último de todo ser humano. Todo ser humano debería levantarse cada día con el propósito de que ese día, su día sea para la gloria de Dios. Y no al final pasar un balance. Bueno, de 400, el hombre se supone que toma 1300 decisiones en el día, básicamente. Y usted diga, de las 1300 decisiones, bueno, yo 500, 656 fueron para la gloria de Dios y las otras no, fueron para mi gloria y para lo que dice el mundo y mi vecino y mi amigo y yo no sé quién. Yo estoy bien porque tuve una más que las negativas. No, hermanos, nuestra vida enteramente tiene que honrar a Dios. No puede desagradar a Dios. No puede menospreciar el sacrificio por nosotros. Entonces, nuestra vida tiene que ser una vida que al final del día, cada día que nos levantamos con ese propósito, tiene que ser para su gloria. Y comenzamos el domingo pasado a hablar acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quiénes son sus súbditos? ¿Cuál es el rey? ¿Cuáles son las reglas de ese reino? Y en eso estamos. Y acabamos de leer un versículo bíblico ahora, donde en Mateo 6:36 hemos visto cómo el Señor dice, después de haber estado explicando las cosas en las que el hombre ocupa su existencia, en sembrar, cosechar, comer, beber, disfrutar. Inclusive Jesús ahí habló de cosas que en sí mismo no son malas, hermanos. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que progresar,
hay que comer, hay que recrearse. Todo eso no es malo, es bueno. Lo que Cristo quiso llamar la atención, y cuando Él miró a su alrededor, y hoy yo sospecho que es lo mismo. Él se dio cuenta que la gente no estaba priorizando el reino de Dios. Estaba priorizando esas cosas por encima del reino de Dios. Y de hecho hacía esas cosas no para glorificar a Dios ni honrarlo, para buscar su propio bien, su propio interés, sus objetivos, sus metas. Y de hecho, él vio que querían adorar a Dios a su manera. Dios establecía cómo adorarle, cómo relacionarse con Él, cómo servirle, y Él se dio cuenta que la gente inclusive ponía cosas y acciones para con eso procurar que Dios les aceptara. Porque la diferencia es que las cosas que hacemos para Dios hay que hacerlas por fe, creyendo, con un corazón limpio, con una mente guiada por el Espíritu Santo. El Evangelio, la base de todo lo que hacemos es la fe. Tenemos que confiar en Dios, depender de Él, poner nuestra esperanza en Él, confiar en sus reglas y sus normas, creer lo que Él promete. Y Él, Jesús, al mirar a su alrededor y conocer la historia del hombre, se dio cuenta que el ser humano no estaba priorizando el reino de Dios sobre todas las cosas. Hay alguien que ha dicho que no se debe vivir para comer, sino comer para vivir. Y así usted puede aplicarlo en todo. Hay gente que vive para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. Ese es el centro de su vida. Pero el centro de la vida de nosotros debe ser que todo lo que yo hago es un medio, un canal, una oportunidad, un espacio para honrar y glorificar a Dios. Para vivir, no puede ser el fin mío ese, lo que yo estoy haciendo. Y mira que Él puso comer y beber, la comida y la bebida. Él puso algunos ejemplos y dijo, miren las flores del campo. Ni aun Salomón con toda su gloria, con toda su riqueza y con toda su vanidad también, porque Salomón era un poquito vanidoso a veces, dijo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como un lirio del campo. Miren los pajaritos del cielo. Ninguno se acuesta sin cenar. Dios tiene detalle hasta de los insectos, de los pajaritos, y les da respuesta. Y figurativamente lo quiero decir de esta manera, porque ellos lo hacen instintivamente, no es racionalmente, pero toda la naturaleza tiene fe en Dios, cree en Él, espera en Él. Nosotros, los seres humanos, somos los que a veces no hemos llegado a entender, hermanos, la dependencia de Dios en cuanto a confiar en Él, a depositar nuestro corazón, nuestra mente, buscarlo con todo. Entonces el Señor se aventuró a decir, y más que se aventuró, la palabra no es la ideal, el Señor con propiedad dijo que el problema del ser humano era que no buscaba primeramente, con prioridad, el enfoque, el target, el propósito de vida de los seres humanos. Jesús entendió que no era el reino de Dios, era cualquier otra cosa. Entonces, por eso Él expresó lo que expresó. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, hemos hablado que el fundador de ese reino era y es Jesucristo. Vimos, por ejemplo, en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y les dio una encomienda, que esa encomienda que le dio no podía dársela si Él no estaba
desempeñando las funciones de rey. Él lo mandó a ser discípulos, los mandó a sus discípulos a ir y rescatar, traer, conquistar vidas y personas del reino de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, él dijo, vayan y conquisten, porque yo estoy en el dominio, yo tengo autoridad para eso, y no importa que el reino de las tinieblas, Satanás, todos los demonios y el mundo se opongan, yo estoy a cargo, porque toda potestad me ha sido dada. En otras palabras, hermanos, se libró una batalla y Dios trasladó el reino cuando su hijo venció, trasladó su reino a su hijo. Mire cómo lo dice Colosenses 1:13. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado el reino a su amado Hijo. ¿Saben quién tiene el reino hoy de todas las cosas? Jesús. Y usted podrá decir, hoy, ¿por qué en el mundo hay tanta maldad? ¿Y por qué todavía los demonios se manifiestan? ¿Y por qué suceden esas cosas? Hermanos, se pueden manifestar y todas esas cosas existen, pero están bajo la permisión soberana de Dios. No pueden ir más lejos que lo que Dios le permite. Satanás no tiene, ni los demonios, un pase libre para hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque nosotros vimos también que él mismo dijo, yo até al hombre fuerte. El tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y convertidos y creed al evangelio. Porque, mire cómo dice Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? En otras palabras, usted lee todo el pasaje y descubre que Cristo está diciendo, cuando lo cuestionaron de su autoridad, de su poder y cómo él estaba estableciendo un reino, él dijo, lo puedo hacer porque yo he llegado y he atado, he vencido al hombre fuerte. Explicamos que eso sucedió en Mateo 4, cuando él no cedió a la tentación de Satanás y ya él tenía autoridad para agregar a su reino, conquistar de vidas que estaban bajo el reinado satánico y hacerlo parte de su reino. Y eso, hermanos, el clímax de eso llegó en la muerte, cuando él murió y cuando él resucitó. Mire cómo lo dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Cuando él iba a morir, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, hermanos, queda claro que Jesús vino, venció la tentación, venció al maligno, murió, y entonces cuando resucita, llega y dice, bueno, ahora mi reino será constituido. Y se reúne con los discípulos en Jerusalén, que estaban dudosos antes, que le negaron, que se escondieron, y le dicen, miren, yo he resucitado, toda autoridad me ha sido dada, vayan ahora y hagan discípulos para que mi reino aquí en la tierra sea conformados. Vamos a conformar una iglesia, lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ahí comienza a establecerse ese reino de Dios. Ahora, el reino de Dios tenemos que verlo en dos sentidos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su esencia? En términos de doctrina,
de creencia, de esencia propiamente, cuál es su definición, y también el reino de Dios tenemos que verlo física y materialmente. Los cristianos que han recibido a Cristo son parte del reino de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, está hablando de que busquemos las cosas de ese reino. ¿Sobre qué ese reino está sentado? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuáles son sus principios, sus leyes, sus normas, sus estatutos? ¿Cuáles son los criterios que ese reino ha establecido para determinar que es el reino de Dios, un reino de santidad, de pureza? ¿Cuáles son las características de ese reino? Entonces, habría que dividirlo. ¿Cuál es la esencia, la definición, el concepto del reino? ¿Qué cosas lo definen y quiénes son los miembros de ese reino? Hermanos, yo sé que lo he enredado, que estoy explicando algo que debí avisarle. Préstenme sus mentes, porque hay que darle seguimiento a todo lo que he venido explicando, pero ya la voy a poner fácil. Número uno, tenemos que saber quiénes son los súbditos del reino antes de ver lo que es la esencia de ese reino. ¿Quiénes son los miembros? ¿Quiénes pertenecen? ¿Cuáles son sus características? Bueno, lo primero es que en Juan capítulo 3, en el versículo 3, Jesús le dice a un hombre, Nicodemo, a un principal de la ley, a un fariseo, un estudioso, un grupo religioso estudioso de la ley, que administraban la enseñanza de la ley en la iglesia al pueblo, pero estaban equivocados. Él va a Jesús de noche con miedo de que lo vean, porque hay gente que tiene miedo de que vean que es cristiano y está dudoso y no quiere dejarlo ver y quiere parecerse al mundo. Y al que le digan, oh, pero tú eres cristiano, no, pero mira, tú no lo pareces, tú te pareces igual que uno de nosotros. No se ría, llore, no se sienta feliz, porque es que el cristiano se tiene que diferenciar, tiene que notarse. Pero tú viste como nosotros, pero tú hablas como nosotros, pero tú actúas como nosotros, igual que nosotros. Mira, yo creía que era aburrido porque yo veo que tú, espántese. Entonces, Jesús le dijo a Nicodemo, que fue de noche, escondido, le dijo, preguntándole cómo alguien se hace parte del reino de Dios, y a preguntarle sobre el reino, él le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede pertenecer, no puede ser parte del reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Y Jesús le explicó a Nicodemo, porque él, cuando Jesús le dijo eso, agarró un vestido de tonto que había ahí, se vistió de tonto, de que no sabía. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Me voy a entrar en el vientre de mi padre, de mi madre otra vez? Y Jesús le dijo, no. El nacer de nuevo significa que tú ahora, como heredaste el pecado, estás en pecado, tú tienes una naturaleza caída, condenada, tú tienes que nacer otra vez, pero espiritualmente, porque tu espíritu está corrompido. Tu espíritu está completamente permeado, influenciado por el pecado y la naturaleza pecaminosa. Ahora tú tienes que nacer como una nueva criatura. Por eso dice la Biblia que en Cristo somos nuevas criaturas. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, entra el Espíritu de Dios y nos hace nuevos. Nos limpia, nos regenera, y a través de la palabra, en la medida que la entendemos, la comprendemos, que es una espada de dos filos que penetra hasta discernir los pensamientos, llega hasta los tuétanos, por donde los tuétanos pasa el ADN, las células madre, la vida. Esa palabra llega ahí y nos transforma, nos cambia el ADN. Ya no pensamos como pensamos, no deseamos como deseamos, no vemos tan grandioso, valioso, importante,
para como establecerlo como prioridad en nuestras vidas, las cosas del mundo, sino que esas cosas del mundo ya no las apetecemos. Ya nos interesa nuestra relación con Dios, tomar en cuenta a Dios, orar, leer la palabra, buscar cómo agradarle, cómo crecer, cómo formar nuestro carácter como Cristo. Y vamos a ver ahora las características de ese ciudadano y el carácter de un cristiano, de un ciudadano de ese reino como es. Entonces Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y como él no entendió, le dijo, mira, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y él estaba usando ahí una simbología. ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? Bueno, del agua, cuando una persona se bautiza, es un símbolo. Cuando lo introducen en el agua y lo sacan, es una simbología que representa lo que ha pasado en la vida interior del ser humano. ¿Qué pasó? Que el ser humano tiene que darse cuenta que es pecador. Hay iglesias que no quieren hablar de pecado, no quieren hablar de arrepentimiento, no quieren hablar de cambio, que todo igual, que Dios ama todo igual. No, hermano, Dios ama, odia el pecado y ama al pecador. Hermano, la ira de Dios está contra el pecador. El bautismo significa que yo reconocí que era pecador, que yo había ofendido a Dios. Porque la gente piensa que solo es pecador y solo hace lo malo el que hace lo malo. Pero como yo siempre les digo, y es un secreto que ustedes tengan cuidado quién se lo dan, pero dénselo a todo el mundo. El secreto es que también es un pecado no hacer lo bueno. El que no haga las cosas que dice la Biblia, muchos no la hacen porque no lo entienden, no la conocen, no leen la Biblia, no comprenden lo que Dios les manda hacer. Y otros porque son unos desobedientes. Pero un pecador es aquel que hace lo malo y aquel que no hace lo bueno que debería hacer. Entonces alguien dice, yo soy bueno, yo ni mato ni robo. Y al que no le hago un bien, no le hago un mal, te va para el infierno igualito, porque no está haciendo todo lo bueno que la Biblia dice que tenemos que hacer y vivir y desarrollar. Entonces él le dijo, tú tienes que nacer del agua. Tú tienes que, cuando te bautices, dar como testimonio de que en tu vida tú te reconociste pecador, te arrepentiste y clamaste a Dios para que el sacrificio de Cristo fuera imputado a ti, y esa justicia que Dios exige para entrar a su reino, con la cual tú no puedes entrar porque no la tienes, tú la recibió de Cristo y ahora tú eres parte del reino de Dios en Cristo. Y el bautismo en el Espíritu significa que mi vida está gobernada por el Espíritu de Dios, no por mi espíritu. Como un toro rebelde, salvaje, como un llanero solitario, que yo ando por ahí como un vaquero del oeste, con gatillo alegre, acabando con todo y destruyendo. No. Mi vida ahora está administrada, guiada, controlada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, sería bueno que ese ciudadano del reino de Dios, y no voy a poder, hermanos, hablar hoy de en qué consiste el reino. Voy a terminar con las caras. Sí, hermanos, porque es importante que digamos estas cosas. Voy a terminar con cómo es ese ciudadano de ese reino. ¿Cómo es? Y después vamos a entrar a ver en qué consiste, cuáles son las características de ese reino. Y vamos para eso. Yo quiero que ustedes vayan ahí mismo en Mateo 5, no está lejos. Vamos a ir a Mateo 5 y a Gálatas para ver el perfil, cómo actúa y vive un ciudadano del reino de Dios y cuál es el carácter que tiene que tener para poder vivir de acuerdo a eso. Yo sé, hermanos, que esto va a ser de mucha bendición para ustedes, de mucha ayuda y de mucho gozo. Y hablando de gozo, pienso que Cristian está lleno de gozo porque no está traduciendo hoy, ni Alexis tampoco, porque a la velocidad que voy nadie me podría traducir. Si ustedes van al libro de Mateo capítulo 5 y van al versículo 3, ustedes vengan allí,
9 características que debe tener un ciudadano de ese reino de Dios. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Hermano, ¿y qué quiere decir un pobre en espíritu? No tengo tiempo para explicarlo todo detalladamente, pero sucinta, como dice un amigo mío, resumida, escueta. Resumidamente, voy a un par de palabras a cada una de ellas. Así que no me pierdan, síganme. Oiga como dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué es pobre en espíritu? Hay gente que piensa que el pobre en espíritu son aquellas personas económicamente pobres, que andan con ropas harapientas, o que viven en el campo, que son humildes, que no tienen nada, que no miran a los ojos así, que van a entrar a un sitio. Usted no ha visto la gente que es muy humilde económicamente, entra a un sitio y se abaja y hace así. Y es tímido y la gente piensa entonces que eso es pobre en espíritu. Yo estoy bien porque yo soy pobre en espíritu, esos ricos que van por ahí. Mire, yo conozco gente con dinero que son más pobres en espíritu que gente humildemente, económicamente humilde. Porque pobre en espíritu significa que el ser humano entienda que en él no hay nada con lo que agradar a Dios. Y la palabra pobre ahí, la palabra pobre es paupérrimo. Es alguien que no tiene ni siquiera lo necesario, está en la indigencia. Si no consigue para morir hoy, se muere. Hermanos, cuando yo encuentre en mí cosas suficientes para vivir, para deleitarme en mi naturaleza caída, cuando yo viva, mi vida esté sostenida en mi conocimiento, en mi influencia, en mi elegancia, que a propósito no tengo tanta, pero la que pueda tener. Hay gente que vive de eso, hay gente que su vida está en él. Tiene un espíritu, una egolatría, un egocentrismo, se siente un empoderamiento que asusta. Y todo reside en él, en las conexiones que tenga, en su condición económica, en la estrategia que desarrolla. Y además es una persona que entiende que no le debe nada a Dios, que no le da gracia a Dios, que no honra a Dios, que no vive para su gloria y que no prioriza su reino. Ese es un rico espiritual, humanamente hablando. Ahora, el pobre en espíritu dice, en mí no hay nada bueno. Yo necesito a Dios. Yo no tengo nada de qué gloriarme. Yo no puedo ir con mi vida y mis obras delante de Dios y decirle, dame el cielo que yo lo merezco. Mira quién yo soy. Es un arrogante, un soberbio. Nada nuestro puede pasar el filtro de Dios. Dice la Biblia que aún nuestras buenas obras son como trapos sucios. Porque usted puede hacer una cosa buena, pero la puede hacer con un deseo malo, con una intención mala, en un momento inadecuado, a una persona inadecuada, con un propósito incorrecto, de miles maneras. El cielo, usted no, y la aceptación de Dios no se puede obtener con cosas que una naturaleza caída haga o tenga o exhiba. Hermanos, los pobres en espíritu son aquellos que dicen, para ir delante de Dios tengo que ir con un corazón humillado y con una vida guiada por el Espíritu Santo y regulada por su palabra. Es un pobre en espíritu. Entonces, los ciudadanos del reino de Dios tienen que ser pobres en espíritu. Segundo, los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ay, pues mi abuelita sí es parte del reino porque esa llora de todo. Ella ve una noticia triste y se pone a llorar. Hermano, no se refiere literalmente a eso. Son aquellas personas sensibles que en su corazón le produce tristeza lo que a Dios le produce tristeza. Si fuera que pudiéramos humanizar esa característica y aplicársela a Dios. Dios nunca está triste, pero hay cosas que Dios rechaza. Una persona que llora
es una persona que en su vida tiene arrepentimiento, que lamenta ofender a Dios, que lamenta que Dios sea ofendido, que lamenta que las leyes de Dios se violen y no se cumplan, que lamenta que él, su familia y esta sociedad no anda buscando a Dios y su corazón está compungido al punto de que van delante de Dios en oración para clamar por misericordia, porque Dios quite los corazones de piedra y nos dé corazones de carne. Una persona que llora es una persona que lamenta el derrotero, el camino que esta sociedad está llevando. Una persona que llora es una persona que, guiado por la palabra de Dios, se da cuenta de su vida y entiende que su vida no es una vida que está ofrendada completamente a Dios. No es una vida que busca primeramente el reino de Dios. En otras palabras, una persona que llora es una persona con el sensibilómetro de la sensibilidad espiritual tan alto que cualquier cosa lo entra en un proceso de arrepentimiento y en un proceso de contristación. Por eso dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Hermano, y déjeme decirle algo, a veces nosotros el arrepentimiento, ir delante de Dios en arrepentimiento, a veces no lo llegamos a alcanzar la dimensión que tiene. En la Biblia hay dos hechos que a mí me llenan de asombro. Yo tengo un listado de las cosas que en la Biblia a mí me asombraron. Y hay dos hechos, los dos reyes más grandes, más malos que han existido en la tierra, según la Biblia, malo y perverso, Acab y Manasés. En un momento dado se arrepienten y el profeta, por ejemplo, Elías, estaba contando los días para destruir acá y para que acá fuera destruido. Y Dios le dijo, pero tú no ves que se ha arrepentido, tú no ves que ha llorado, tú no ves que él ha entendido que tiene que cambiar y que me ha ofendido y quiere retratarse. ¿Cómo lo voy a castigar? Hermano, Dios detuvo el castigo acá porque él, increíblemente, él se arrepintió, lloró, lamentó delante de Dios su ofensa. Y también con Manasés. Manasés terminó en la presencia de Dios. Cuando los hijos del reino de Dios tenemos que ser vidas, hermanos, sensibles espiritualmente, con una actitud hacia el lamento por las cosas que no agradan a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es algo terrible para el ser humano porque somos soberbios. Jesús dijo dos cosas que él quería que el ser humano aprendiera de él. Y mira que no fueron ni aprendan de mí que soy sabio, que soy listo. Aprendan de mí. Él dijo, hay dos características que el ser humano por definición no tiene: la mansedumbre y la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Usted quiere ver a un verdadero ciudadano del reino de Dios y que prioriza a Dios, el reino de Dios en su vida. Usted va a encontrar a alguien que es manso y humilde. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una persona que tiene hambre y sed de justicia no es aquel, ojalá que maten a aquel que le disparó el joven cristiano. Yo soy una persona con sed de justicia y quiero que se haga justicia. ¿Sabe cuál es el hambre de justicia? Primera, que usted sea justo. Yo tengo hambre de ser justo porque queremos justicia para el otro, para nosotros. Espérate, yo te aviso, yo te llamo. No, hermanos, nosotros tenemos que procurar y orar para que la justicia de Dios habite en nosotros y ser justos nosotros. No es que la justicia que le apliquen a otro está mal, también está bien, pero hambre y sed de justicia es que yo solo me sacio con la justicia. Yo tengo hambre en mi vida y solo me sacia vivir justa y piadosamente delante de Dios.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El ciudadano del reino de Dios tiene que ser una persona misericordiosa. Tiene que dolerse con los que le duele, llorar con los que lloran, ver cómo usted puede ser un instrumento de aliviar la carga de los demás. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio de corazón es aquella persona que ama lo que Dios ama, que desea lo que Dios desea, que busca lo que Dios busca y que su voluntad, como decía Cristo, es hacer la voluntad de mi Padre. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios o hijos de su reino. La gente que siempre es instrumento de paz, siempre es parte de la solución, no del problema. Hasta con sus palabras, decía la Biblia que una blanda respuesta aplaca la ira. El cristiano tiene que ser una persona pacificador, mediador, donde la paz se manifieste, pero comenzando en su corazón. No es que yo quiero paz para lo que está pasando, es que en mí hay un shalom, como decían los hebreos, que es la palabra que más se repite en el Antiguo Testamento. Buscar esa paz que solo Dios puede dar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi justicia, porque ellos verán el reino de Dios. Hay muchas personas que por ser cristianos son perseguidos. Hay países islámicos donde el promedio de muerte a cristianos es 120 personas al día. Bienaventurados cuando seamos perseguidos. Y finalmente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. No vamos a poder ver el carácter hoy, no vamos a poder ver las cualidades del ciudadano, pero esta última es importante. Cuando digan algo de nosotros mintiendo, porque a veces nosotros decimos, no, yo no le pongo atención a lo que diga el otro. Yo no me llevo lo que diga el otro. Si el otro no tiene razón. Porque si el otro tiene razón, yo tengo que ponerle atención. Si el otro está correcto. Entonces, hermanos, cuando digan algo de nosotros por causa de la palabra y del reino de Dios y están mintiendo, nosotros somos bienaventurados. Esas 9 cualidades siempre estarán presentes en un verdadero ciudadano del reino de Dios. Esperamos, hermanos, que el Señor nos ayude a vivir una vida donde la prioridad de nuestra vida sea buscar el reino de Dios en nosotros. Ya sabemos cómo debemos ser. Y ahora vamos a ver el domingo que viene, no hoy, no se me asusten, cómo es ese reino. Dios les bendiga a todos, que el Señor les fortalezca, les guarde, les sostenga y bendiga su vida. Vamos a estar en pie en esta mañana. Damos toda la gloria a Dios para el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú te entregaste y te encarnaste para concebir, para crear un reino, Señor. Y nos llamaste para ser parte de ese reino. Te queremos pedir, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a participar de ese reino como verdaderos ciudadanos, cumpliendo todas estas características, estas cualidades que debe tener un ciudadano de ese reino. Ayúdanos, Señor, a priorizarte sobre todo y a entender que estamos en el reino enemigo de las tinieblas del mundo y de la pecaminosidad humana, o estamos en el reino de Dios. Ayúdanos, Dios, a estar en tu reino, viniendo primero con un corazón humillado, reconociéndonos pecadores y entregándonos a ti para que tu Espíritu Santo nos guíe por el sendero del reino. Gracias por Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y con esta canción nos vamos a despedir.